En el inicio de este nuevo día, bendigamos a nuestro Dios que nos llama a la existencia y nos da la oportunidad de iniciar una nueva semana confiando siempre en sus promesas, porque nuestro Padre es fiel a la palabra pronunciada. Hoy es el tercer domingo de la Cuaresma y nos disponemos a vivir esta semana confiados en la sabiduría que el Señor nos regala en su palabra. En este domingo 1 de marzo, entreguémosle también al Señor todos nuestros anhelos, deseos y preocupaciones. Solo Él podrá sacar nuestra vida adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que había dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra, hermanos, de este tercer domingo de la Cuaresma nos lleva sobre todo a meditar en la necesidad que hay en nuestra vida de ser purificados, de que de nuestra vida se vaya lo que no es de Dios. Y por eso, al escuchar tanto la primera lectura como el Evangelio, la palabra purificación aparece como una necesidad, sobre todo cuando queremos en la vida agradar a Dios, cuando no queremos perder los días, meses y años de nuestra existencia haciendo lo que realmente no va a construir o edificar nuestro propio camino de felicidad y bendición. En la primera lectura, que está tomada del libro de Moisés, allí vemos cómo de una manera minuciosa en el libro del Éxodo el Señor le habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo de cómo debe ser esa relación con Dios. Y esa relación con Dios debe estar basada en los mandamientos. Los mandamientos hacen nuestra vida fuerte. Los mandamientos nos ayudan a purificar el camino de esas bendiciones que debemos conquistar, sobre todo cuando se trata de nuestra perseverancia en la vida de la fe. Podemos hacer algunas afirmaciones que nos ayudan a entender que los mandamientos no son un capricho de Dios. Los mandamientos educan nuestro corazón. Los mandamientos, esos 10 mandamientos que el Señor nos dejó, nos dan sabiduría, conocimiento, nos dan ciencia y fortaleza. La ley de Dios no es para impedir la felicidad del ser humano, sino para consolidar esa felicidad. Dios, cuando nos da los 10 mandamientos,
no es para hacer nuestra vida aburrida o nuestra vida falta de sentido. Al contrario, cuando Dios nos dio la ley de los mandamientos, es ante todo para señalarnos el orden en el cual hemos sido creados, que debemos conocer ese orden de Dios y aprender a hacer una vida en el bien, porque hacia allá va nuestro camino precisamente de personas, de hijos de Dios. Todos nosotros, desde el momento en que Dios nos crea, somos templos de su Espíritu. Y un templo necesita ser limpiado, purificado, y eso solo lo puede hacer Cristo, cuando al dirigirnos su palabra nos invita a mirar el corazón, y el corazón con facilidad puede apartarse de Dios. El solo hecho de no estar ya cumpliendo un mandamiento es ver el corazón contaminado, es ver el corazón con impurezas, porque cuando Dios no es nuestro único Dios, las idolatrías hacen el corazón impuro, porque las impurezas vienen cuando la persona se ha ido apartando de Dios y ha dejado que otras cosas ocupen su corazón. La gracia le da la belleza al corazón. La gracia de Dios purifica. La gracia de Dios levanta la vida de la persona. Cristo nos quiere como templos de Él, pero purificados. Sobre todo también entendiendo que el Señor nos quiere en una plena libertad. Y esa plena libertad tiene que ver con la obediencia a sus mandamientos. Por eso es preciso entender que el valor permanente de los mandamientos no se lo da una generación a otra. El valor de los mandamientos se permanece en el sentido de que es Dios quien ya decidió que esos son los mejores caminos para nosotros llevar una vida en su amor y en su conocimiento. El mandamiento hoy puede ser despreciado ante una sociedad hedonista, materialista, un relativismo moral como el que vivimos. Muchos pueden despreciar el mandamiento, mas no por eso quiere decir que el mandamiento ya perdió poder o valor. El mandamiento en sí mismo tiene valor porque es Dios de manera especial quien desde la eternidad le dio esa fuerza divina a su palabra, y en su palabra conocemos lo que Él nos manda, lo que Él nos indica para nuestro bien. Por eso hoy cuando Cristo expulsa a los vendedores del templo, hay todo un mensaje para nosotros, y es sacar de nuestra vida todo lo que nos lleva a una idolatría, lo lleva a manchar ese templo de Dios, porque el templo de Dios es nuestro cuerpo, es nuestro corazón, y el Señor quiere sobre todo en nuestro corazón hacer pacto, hacer alianza con nosotros. Pero mientras hayan idolatrías en el corazón, pues va a ser complicado, sobre todo porque Dios no quiere compartir nuestro corazón con nadie. Seremos solamente de Dios en la medida en que vamos conociendo esa necesidad de depender de Él y de vivir solo de su gracia, porque la gracia en sí misma nos basta. Dios ama apasionadamente a su pueblo, y por eso, como un esposo enamorado, es celoso y no quiere compartir nuestra vida con nadie, en el sentido de los ídolos que no dan vida y no edifican. El Señor hoy nos muestra también en el Evangelio que nuestra vida debe ser reflejo de su gloria. Por consiguiente, nuestra mejor referencia es dar una batalla real frente a los ídolos de este mundo en este tiempo de la Cuaresma, para vencer en todo lo que necesita ser vencido y ser libre, para entregarnos decididamente a una vida de Dios, de la obediencia, de la palabra y de la vida de gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y
bendecido domingo para todos.